tardes, bienvenidos a Hacer, Saber y Hacer, emisión semanal. Estamos cerca de las fechas de festejar a los muertos, es tradición prehispánica, también con una pequeña aculturación romana, pero bueno, nosotros ya por tradición dedicamos unos días a honrar a nuestros ancestros, y el tema del día de hoy se llama constelaciones familiares, que tiene que ver muchísimo cómo estamos conectados con nuestros parientes que nos antecedieron. Y para hablarnos de ellos se encuentra Patricia Martínez, sí, licenciada, ¿verdad? Sí. Psicología. Sí. Y pues bueno, otras especialidades como psicología transpersonal, también manejas un poquito de ley ahí de PNL, muchísimas técnicas, llevas toda una vida en esto. Sí, y, así es. Estás también en el conocimiento de lo que es constelaciones familiares. Así es, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado. Son temas que me encantan, que ejerzo muy plenamente en todas mis consultas. Soy maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, y esto habla mucho de lo que compone al ser humano desde la parte interior hacia lo exterior y viceversa. Entonces, pues muy agradable y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Y aquí a mi izquierda, mi amigo Mahadev. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Como todas las tardes de miércoles, aquí estábamos en su casa con nuestro buen amigo Odiseo liderando este maravilloso programa. Gracias a la invitada, la maestra Patti, que nos hace favor de honrarnos con este tema tan espectacular y que viene muy ad hoc ahorita a las fechas, ¿no? Así es. De poder remembrar toda la historia que tenemos cada uno para contar hacia atrás, ¿no? Que muchas veces no somos como conscientes de qué tanto nos ha conformado, pero pues matemáticamente entre más nos vamos yendo hacia atrás, vamos siendo producto cada vez de más conjunciones de seres, pensamientos, formas y demás de ser de muchas personas que han hecho este milagro posible de que hoy estemos aquí. Vivitos y coleando. Exactamente. Sí. Pues bueno, pues empecemos con el tema, que es apasionante. Y para muchos dicen, no, yo no tengo, que nos deslindamos de repente porque vivimos en otra época, bajo otras circunstancias, a lo mejor en otro lugar territorial. Sin embargo, qué lugar ocupamos en nuestra familia también es muy importante saberlo. Sabemos qué lugar ocupaba mi padre en su familia, sabemos qué lugar ocupaba mi abuelo en su familia. Sí va por ahí, ¿verdad? También esta relación. Sí, exactamente, tiene mucho que ver con la cuestión sistémica, ya sea a nivel personal, porque nosotros somos un sistema en sí. Incluso cada parte de nuestro cuerpo es un sistema, entonces somos sistema dentro del sistema, no somos parte de, sino somos un todo en conjunto. Y yo creo que aquí, para hablar del tema de constelaciones familiares, a mí me gusta mucho, si tú me lo permites, hablar sobre quién fue el que las creó, ¿no? O sea, quién fue el que creó este método, porque es una forma también de honrar este conocimiento y darle su lugar en la historia del conocimiento, del autoconocimiento del ser humano a este señor Bert Hellinger. Alemán, ¿verdad? Exactamente. Él, tengo entendido, en lo que he leído de él, brevemente lo digo, porque hay que ver que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, hablamos, habla mucho precisamente de quiénes somos, de qué es lo que nos compone. Y me gusta hablar de él en este aspecto de su biografía, porque vamos a comprender por qué creó o para qué creó las constelaciones familiares. La parte espiritual, la parte cultural tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque él nació en 1925. Estamos hablando de una época de mucho caos, ¿no? De ya mucha guerra. 100 años. Exacto, casi. Entonces, en un ambiente de mucho caos, de mucha reflexión, porque también el existencialismo va saliendo a flote, es explicarse de quiénes somos, a dónde vamos, con tanto guerra y tantas porque le tocaron sentimientos. Las guerras mundiales, ¿no? La segunda. Entonces, entendemos que él nace en una cultura espiritual católica, razón por la cual pues la Gestapo lo vigilaba muchísimo. A los 16 años ingresa al servicio militar, fue preso de guerra. Entonces, cuando terminó esta cuestión de la guerra, él empezó a estudiar para el sacerdocio.
Entonces se metió a un grupo católico, donde como misionero se fue a Sudáfrica a los 20 años, fíjate, qué joven. A los 20 años se fue como misionero a Sudáfrica, específicamente con los grupos nativos de los zulúes, que por 16 años estuvo conviviendo con ellos. Entonces imagínate la gama de espiritualidad que manejan estas culturas, de conexión, alineación con los ancestros, con el universo, y él lo asimila. Después de esto se va a estudiar programación neurolingüística. O sea, de ahí sacó esta inquietud de la comunicación, aparte de la parte espiritual que él traía ya por su creencia religiosa, ¿no? La espiritualidad que toma de esa religión. Y ahí entendemos entonces por qué nace esta constelación familiar, que es precisamente esa conexión con el todo que nos rodea, con la naturaleza, con los seres humanos con los cuales convivimos, y esto es lo maravilloso. En relación a que él maneja 3 aspectos a mi parecer muy interesantes y sobresalen, entre otras cosas, que es el reconocimiento de la dignidad del otro. De aquel que yo no vi, por ejemplo, puede ser que yo no haya conocido a mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo nada más conocí a mi abuela paterna. A mi abuelo paterno, pues nada más una fotito y me dijo, este es tu abuelo, ¿no? Pero mi abuela se casó 3 veces, o 4 creo, pero también estaba en época de la Revolución Mexicana. Era la comadrona del grupo, ¿no? De aquellos combates. Entonces, es lo más que yo sé a nivel de historia. Sin embargo, no significa que mi abuelo paterno no lo haya conocido, porque a través de las historias de mis padres, en este caso de mi padre, me doy una idea, una connotación de lo que fue él. Y la forma, las creencias, la cultura, los dichos, el lenguaje, todo esto lo comunica mi padre a través también de quién es, y por consiguiente, de manera inconsciente yo también lo adopto. Y ahí está ya las conexiones, ¿no? El hecho de que no se vea no significa que no existe. Sí. ¿Hasta qué generación tenemos conexión? ¿3 arriba, 3 abajo? Bueno, analógicamente, por ejemplo, la ley, ¿no? Las leyes del ser humano te dicen la descendencia que puede heredar, ¿no? Incluso colateral y vertical. Entonces eso te da una idea, los primos, los tíos, ¿no? Los nietos, los abuelos, o sea, todos son causa de eso. Sin embargo, en este campo transpersonal, espiritual, de lo que es el ser humano, va más allá. O sea, somos una cultura que a través de los rituales, a través de las enseñanzas de otras culturas, por ejemplo, en este caso por ejemplo, no sé, los de Michoacán, ¿no? Ahora con estas culturas que hacen sus rituales en el Campo Santo, tienen años, esa cultura tiene años de hacer ese ritual, y a través de ese ritual da toda una constelación del conocimiento, de alineación con nuestros ancestros. Entonces no nada más somos integradores de nuestros abuelos de sangre, sino también de los que a su vez ellos fueron producto, ¿no? De sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, y ellos a su vez. Entonces a nivel de la constelación pues se maneja incluso hasta los tatarabuelos. ¿De dónde surge este término de constelar o constelación? ¿Por qué? ¿O de dónde surge? Bueno, Hellinger lo maneja así. Hellinger él empezó a descubrir esta parte, hacía grupos donde trabajaba y hacía que se formara una persona, él le llama cliente. El cliente llegara, ¿qué es lo que tienes que preguntar o resolver en este momento? Bueno, juntaba y decía, a ver, menciona las personas que fungir, en este caso tu mamá, tu papá, los elementos que conjugan ese problema, ¿no? Y en ese sentido él empezó a resolver. La cuestión que él empezó a ver es que aquel representante que escogía el consultante como papá
o como mamá, como primo X, no actuara, simplemente guardara silencio y se dedicara a concentrarse en la sensación de ese rol que en ese momento se le estaba asignando a través de esa representación simbólica. Él no le daba nombre, sin embargo, lo acompañó en tomando notas, o un personaje, no me acuerdo el nombre, Weber, que él escribió incluso un libro después de tantas experiencias, y él fue el que empezó a llamarle constelaciones familiares. Y por consiguiente, ya después Hellinger, pues incluso le dan ahora ya el nombre de lazos de amor, órdenes de amor, por toda la componente sentimental, afectivo, socioafectivo que se maneja. Constelación me suena como grupo de estrellas, ¿no? O en este caso, grupo de protagonistas que van a hacer la historia, en este caso, que se va a trabajar. Así es. ¿Será por eso, acaso, algo bueno, similar? Se maneja precisamente por esta alineación con el universo, que trae Hellinger de estas culturas nativas de Sudáfrica. La analogía que se hace es con este contexto del universo, ¿no? Las estrellas, el cosmos, ¿no? Todo lo que son los planetas, y en este sentido se maneja también para la integración con el ser humano, esa alineación con este nombre. Bueno, pues es muy interesante, que tiene que ver también con la psicología transpersonal, ¿verdad? Que algunos le llaman ahora en esto de biodescodificación transgeneracional, cómo vamos heredando patrones. Bueno, la epigenética habla de enfermedades, ¿no? Que dice que no es determinante, que porque mi abuelo, mi padre fueron diabéticos, yo tenga que ser diabético, tiene que ver el entorno también que me rodea. Sin embargo, ahí está la información. Así es. Se puede detonar en algún momento, al igual que como lo mencionaste, cositas como secretos, miedos, vergüenzas, pues principalmente a veces secretos, ¿verdad? Cosas que no se sabían, que se callaron, que no se expresaron. Yo creo que para comprender un poquito más esta parte hay que hablar de lo que es lo sistémico, ¿no? ¿Qué compone lo sistémico? Para hablar que hay un sistema, tenemos que hablar de que hay una jerarquía, ¿no? Una jerarquía donde cada uno tiene su lugar. O sea, papá, mamá, en este caso, por ejemplo, de la familia, papá, mamá, hijo mayor, hijo menor, ¿no? Y cada uno tiene un rol, una función que cumplir. La otra parte de la componente del son las relaciones, ¿no? El cómo me relaciono. Y también la parte de la comunicación. ¿Cómo manejo este lenguaje en este componente de la relación, del sistema? Entonces, si tomamos esa parte de los elementos de lo que compone el sistema, comprendemos entonces, lo trasladamos a este tipo de la constelación, que es sistémico, pues entonces entendemos qué es lo que se maneja en la constelación. Se maneja quién ocupa, quién no está en el lugar, quién no está cumpliendo la función, quién no está en el rol que le corresponde, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en la ausencia del padre, si hay un hijo, el hijo asume el rol del padre o el lugar del padre, y entonces deja vacante el lugar del hijo, y ahí está otra componente de lo que es lo sistémico. En la parte de la visión, más que nada son visiones, la visión monádica, que es la parte de esta parte individual, ¿no? Del sistema, cómo estoy yo en ese lugar, en ese espacio, y la parte de la visión, se me fue el nombre, ahorita se los digo, en esta parte de lo que hay en conexión con ese sistema, ¿no? Entonces, si se manejan estas dos visiones, entendemos que hay un orden, ¿sí? Donde todo fluye, es decir, cuando está el papá, cuando está la mamá haciendo ese rol de papá o de mamá, y está el hijo haciendo el rol del hijo, teniendo su propio lugar, ¿no? Y la otra es donde el abandono constante, hay un ciclo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el hijo crece, ¿no? Y en ese crecimiento abandona, pero no significa que pierda su lugar.
Y sin embargo hay entendidos de que hay quienes pierden su lugar. ¿Por qué? Porque se van, porque fallecen, y aquí entra esta parte de estas fechas, ¿no? Porque fallecen, porque se van y se pierden, o simplemente hay un disgusto familiar y pues me voy de casa, ¿no? Y cuestiones de este tipo bastante, temas delicados y sensibles, y que en ese sentido también están ahí anclados porque están en ese lugar. O sea, el hecho de que no esté, repito, el hecho de que no se vea no significa que no exista. Por eso la constelación familiar hace visible lo no visible y hace que por su movimiento que hay en esta forma de trabajar surja la verdad. Una verdad, como tú lo dijiste, que no se habla, que se esconde, que que por vergüenza, culpa, lo que tú gustes, se deja atrás. Por ejemplo, si mi abuelo se casó y tuvo en su entonces algún amorío y tuvo un hijo fuera de matrimonio, en tiempos de mi abuelo, su contexto, eso era mal visto, o sea, quizás hasta calificado de pecado, ¿no? Vergüenza. Secreto, vergüenza. Entonces le llamaban bastardo al hijo, sí, fuera de matrimonio. Entonces ese hijo bastardo va a tener en su momento expresar ese abandono, ¿sí? Y en el momento de la familia que digamos legal, el hijo que sí está dentro del matrimonio también va a expresar la búsqueda de ese hermano, aunque no sepa de su existencia. Pero como hay unas conductas, hay unas ideas, hay pensamientos, creencias en ese aspecto de quienes son los autores de este hecho, sí se expresa, aunque sea en los hijos o en los nietos. Todo esto es un trabajo en el inconsciente, me imagino. Exacto. Y estamos hablando energéticamente, por ejemplo, qué lugar ocupo, y si el padre se va, energéticamente hay un hueco, pero entre que lo hay y no lo hay, porque esa presencia y no presencia energética va a determinar ciertos factores también en el desarrollo de los hijos. Ahí es donde manejamos dos cosas, ¿no? Está el caos y el orden. O sea, las fuerzas restrictivas que generan el caos, o sea, estos silencios, ¿no? Y las fuerzas impulsoras que sí provisen que se fluya. O sea, puede ser que mi familia se comunique y fluya y haya una parte de patrones, por ejemplo, en cómo yo consigo el dinero. Trabaja duro para que consigas el dinero honestamente. Ese es un patrón. Sí. Pero eso hace que fluya, ¿no? Cuando ya surge un ladrón, ¿no? Alguien que sustrae algo que no ha trabajado duro y arduamente, entonces ya hay un caos, ya se genera, se rompe ese orden, se rompe el orden. Y entonces ¿qué pasa? No, pues pon tú que lo apresen. Ay, pues es que nosotros siempre hemos sido honestos y honrados, y ¿cómo crees que...? Entonces ya no hablan del hermano o de la persona que haya infringido esa ley, ¿no? Y tarde o temprano vota. Me comentabas hace un ratito que el padre representa la fuerza y la madre que las emociones o la... Bueno, en estas representaciones simbólicas de familia, cuando el cliente va a constelar, siempre lo primero siempre es el padre y la madre. ¿A quiénes escoges como papá y a quién escoges como mamá? Entonces, y son gente que no se conoce, ¿eh? O sea, son grupos donde yo puedo ir, yo he constelado a nivel personal y a nivel grupal. Entonces, pues volteo a ver y pues me late para papá y me late para mamá, ¿no? No le voy a cobrar pensión alimenticia, ¿verdad? Pero sí la cuestión de que en esa representación algo hay en mi inconsciente que hace que esa persona diga, híjole. Una ley de atracción, digamos. Algo así, ¿no? Este tiene algo parecido a mi padre. Aunque no lo hayan conocido. Aunque no lo hayan conocido. Y entonces se genera el cliente, y en presentación padre y madre se ponen de frente. Y en silencio. Hay una conexión de percepción, llamémoslo así, donde entonces cuando se le pregunta a quien funge como un padre, dicen, ¿qué sientes?
No se le dice, oye, ¿qué te parece? No, es ¿qué sientes? Porque eso es lo primero. En ese silencio se deja un momento para que se conecte y se haga así como una especie de transmisión del consultante, ¿no? Y el otro perciba eso que está generando el consultante. Y entonces el padre dice, ay, pues yo no lo quiero ver. Y empieza inquieto y se mueve, ¿no? Y se le permite que se mueva. ¿Sabes qué? Me volteo. Y entonces ahí empieza a generarse esa verdad oculta. Ya saldrá porque sí o no lo quiere ver. Pero entonces esta interacción se da antes incluso que se haya dicho qué tipo de tema va a tratar el consultante. Así es. Como para que no haya una cierta influencia. Así es. Una predisposición. Sí, no, así se trabaja. ¿Y qué pasa cuando el rol es al revés? Ahorita me llamaba la atención, bueno, muchas veces algún miembro de la familia quiere llenar un hueco de alguien ausente, un padre, una madre, otro hermano mayor, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando está la familia integrada y surgen algún miembro de la familia que quiere sustituir un rol, aunque el rol esté presente y fungiendo? Es decir, alguien quiere tomar las riendas y decir, yo aquí mando, aunque yo sea el hijo, e imponer, ¿no? Se les impone a sus padres, o es el menor y quiere saltarse la autoridad del hermano mayor, por decir algo. Ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, ya no son ausencias, están, pero quieren entrar a jugar un rol que no les corresponde. Ahí es donde te digo que a veces sale el familiar, el ancestro, que está expresando ese deseo de ser visto, ¿no? O de ser tomado en cuenta. Puede ser un tío, un abuelo, incluso ya fallecido, ¿no? Y decir, wow, pues, ¿por qué? Porque resulta que en esas representa esto que tú sientes, ¿no? Bueno, dale. Y ya dice, ay, pues, y de verdad es como mágico, ¿no? En este sentido de que dice, es que sabes que yo siento que yo lo quiero, yo lo deseo, o sea, yo siento algo por esta persona, puede ser, le tengo aprecio, siento que ya lo conozco, o sea, surgen muchas cosas. Y la verdad que es interesante también porque aquí se me vino a esta parte del componente de lo sistémico, también son los arquetipos. En estos roles, ¿cómo jugamos al salvador? ¿No? Siempre hay alguien que dice, quiere rescatar a alguien. Es que mi hermana o mi hermano están con cuates que pues no son muy buena influencia y que yo quiero ver, quién sea, y jalan a la hermana, y jalan al hermano, y jalan, ¿no? Son los rescatadores. O sea, estos arquetipos, como ahorita tú estás diciendo, sale el hijo que quiere ser tal o cual cosa, es el arquetipo. Paula, mamá. Exacto, es el arquetipo, porque en el sistema también se manejan estas partes compensatorias. Aquello que hace falta, lo que mueva el sistema es la necesidad. Siempre. Y la primera necesidad que mueva el sistema es que el hombre, para ser hombre, tiene que ser necesariamente social. Y en este sentido, lo sistémico es eso. La finalidad de lo sistémico es el sentido de pertenencia. Si yo no me siento perteneciente a, no me siento quién soy, me siento perdido, me siento deprimido, me siento triste, porque estoy excluido del sistema, o yo mismo me estoy excluyendo, autoexcluyendo, ¿no? Entonces, de verdad que es bien interesante. Cualquier cosa que aparece, habla muchísimo. Cuentan muchísimo también los abortos, ¿verdad? Los que no llegaron a nacer también tienen su presencia energética en la familia. Y si, por ejemplo, un hijo murió a temprana edad y los padres le vuelven a poner el mismo nombre a otro hijo que sí está vivo, tiene el peso del hermanito muerto ahí. Sí, porque a nivel energético, como hablábamos hace rato, aquí la cuestión de la intención tiene mucho que ver, ¿no? Porque los padres, por querer ocupar ese espacio, ese hijo perdido, por el motivo que haya sido, quiero darle ese lugar a través del otro. Entonces, sin tomar en cuenta que la identidad del otro es totalmente diferente. Claro. Entonces, lo que yo pongo la intención en ese nombre,
se canaliza y se recibe en esa otra persona. Y obviamente crea una desidentificación, y más adelante la persona que haya adoptado ese nombre va a manifestarlo, ya sea con una rebeldía, ya sea con, pues no soy ni de aquí, o de que hago una cosa y la abandono, ¿no? Porque no soy yo quien está viviendo su vida, sino estoy satisfaciendo la necesidad que el sistema me está pidiendo. Pidiendo. Exacto. Por eso en la ofrenda sí se le tiene que poner hasta los abortos, la velita, o no es necesario. O sea, dar ese reconocimiento. Exacto, porque se maneja el reconocimiento. En las constelaciones familiares se maneja lo que le llamamos la empatía, pero es una empatía de reconocimiento de la dignidad del otro, como lo decíamos hace rato. Entonces, en la medida en que yo reconozco la dignidad del otro, yo voy a poner la fotito de tal, fulano, sutano, ¿no? Y si también me mueve esta parte de que, ay, el hijo que falleció, ay, pues no tengo fotos, porque pudo haber nacido y muerto, o igual no nato, ¿no? Y pues en alguna, yo pongo, no sé, una sonajita, no importa, esa sonajita es la foto de... O sea, en esta parte simbólica, en otras personas manejamos postulados, y en eso se maneja, que todo ser humano tiende a simbolizar. Entonces, el símbolo que se manifiesta es lo que el consciente está hablando. Y lo simboliza porque es la manera en la cual puedo hacerlo mío. En el momento que yo nombro algo, por ejemplo, tú me dices, eso es una calaverita. Si yo nunca en la vida había visto una calaverita, pues adopto ese concepto de calaverita en esa imagen. Y ya entonces yo siempre que vea algo similar, le voy a llamar calaverita, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es como yo voy transfiriendo ese conocimiento, ese lenguaje, ese concepto, ese símbolo. Nos dice por aquí Claudia Alvarado, muy interesante. Carmen, por ahí, un saludo Carmen también, nos dice que hasta cuántas generaciones hacia adelante o hacia atrás se pueden sanar a través de las constelaciones, ¿hasta cuántas? Bueno, hay que tomar en cuenta que no es tanto que cuántas generaciones, desde mi muy particular punto de vista, porque ya lo he trabajado y aunque se diga que la tercera, ¿no? La verdad es que aparecen muchas más que cuando ven su historia dicen, ah, caray, y así era fulanito de tal, que era el hijo del hijo del hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que el inconsciente del cliente esté manifestando. O sea, puede ser, es como por ejemplo esta parte de la genética que dice, ¿no? Los ojos azules o los ojos verdes. En mi familia no hay ni ojos verdes, y de repente nace un nieto y dicen, ah, caray, ¿de ojos verdes? Pues exacto, ¿no? Resulta que el abuelo de mi abuelo, del abuelo, no sé de dónde, le echan la culpa al tatarabuelo. Sí, pero surge, ¿por qué? Porque es el inconsciente del consultante o del cliente que está hablando en ese momento. Por eso es que a muchas veces lo califican como pseudociencia, ¿no? Porque, vaya, no hay un estudio, un método científico que pueda avalar esta cuestión, porque nadie conoce su antepasado. Claro. ¿No? Pero en esta parte, lo importante de esta cuestión es que el cliente, el consultante, resuelva en este presente lo que tenga que resolver con esa manifestación que se está dando en la constelación familiar. O sea que alguien que quiere constelar es porque trae alguna situación, digamos, de vida que no entiende de sí mismo, alguna situación psicológica, algún tipo de relación que quiere sanar con alguien. Y sí, por eso se presentan. Ese es como, sí, como el, pero yo ¿no? pienso alguien, más bien todos, ¿no? Igual, todos deberíamos. Todos tenemos nuestra línea, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que, como decíamos hace rato, vota la verdad oculta. Cuando podemos constelar un síntoma. ¿Sabes qué? Acuérdate que estamos hablando de que la parte sistémica se presentan patrones. Puede ser que yo en este fin de año, siempre todos los fines de año, me dé gripa,
¿no? Que le llaman gripa aviar o temporal, ¿no? Exacto. Entonces, pero en realidad, en el fondo quiere decir algo se está manifestando, y hacemos una constelación del síntoma, y entonces votan. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge ese patrón? Exactamente. ¿Qué es lo que no fluyó en el sistema, ya sea corporal o en el sistema como tal de relaciones con social. Otros? Exacto. Entonces, puedes resolverlo. Claro que lo que vota, ya te das cuenta. Pero el salto cuántico es que te des cuenta de que tú eres quien se da cuenta, y que además del que se da cuenta, eres tú. Ese es el salto cuántico que se da en cualquier sesión terapéutica. Y el método de la constelación familiar se utiliza dentro de una sesión terapéutica. Quiere decir que no es una sesión terapéutica como tal de psicoterapia, sino es un instrumento para que la persona que no sepa describir lo que siente o lo que necesita resolver pueda encontrar una respuesta sobre ese sentido. ¿Qué sería? Porque muchos dicen, yo tengo que cortar los vínculos, los lazos con mis ancestros, si tuvieron carencias, si tuvieron esto, o es cortar o es resolver. Decíamos al principio de la cuestión de las constelaciones familiares o tantos nombres que se les da, lazos de amor, ¿no? Órdenes de amor, configuraciones, etcétera, son los cambios de percepción. Hay que tomar en cuenta que desde la parte de la psicología hay una parte en la cuestión de la mente que se llaman las facultades mentales, ¿sí? Las facultades, que en testamento decimos, yo, fulanito tal, declaro que en pleno uso de mis facultades mentales, ¿no? Designo a tal cosa. Entonces, en esta cuestión de las facultades mentales, que son la inteligencia son esas capacidades desarrolladas a destrezas a habilidades a talentos a virtudes, ¿no? La cuestión del pensamiento, que son la composición de estas creencias. Entre el hecho y el pensamiento hay un contenido que es precisamente las creencias, las actitudes, ¿no? Todos estos patrones, ¿no? La otra es la sensopercepción, o sea, cómo llega este estímulo externo y empieza la primera fase cognitiva, que es la percepción. Es decir, cómo empiezo yo a configurarlo. Y la memoria, que es esta parte de este aprendizaje significativo que se queda instalado, ¿sí? Para utilizarlo hacia la inteligencia. Todas estas van muy relacionadas, ¿no? Y la parte, vamos con memoria, sensopercepción, inteligencia, y me falta la otra, que es precisamente, también es muy importante, que es la facultad que es, es inteligencia, perdón, es que tengo que hacer el código porque como voy explicando cada una de ellas, es la inteligencia, el pensamiento, la sensopercepción, la memoria y el lenguaje, ¿no? El lenguaje, que ya viene siendo el resultante de la simbolización de todo esto. Sí. O sea, cuando yo pongo el símbolo de la letra A, ya sé qué significa la letra A y que la puedo usar con la palabra, con otra letra, y hago una conjunción para formar otro símbolo, que es una palabra, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta estas facultades mentales, imagínate entonces cómo nosotros estamos conviviendo con otro que también tiene esas facultades, en mayor o menor grado, porque hay lo que le llaman la cuestión de la discapacidad, ¿no? O la disfunción, o en fin, términos en otro sentido, pero que ahí están de todas maneras, están funcionando, y por eso se estudian desde la parte anatómica, fisiológica, neurológica, en fin. Somos multidimensionales y sistémicos. Entonces, en ese sentido, es como se desarrolla la constelación familiar. ¿Qué manejamos desde este contexto mental como lenguaje, que es lo sistémico, ¿no? Que ya habíamos antes, que está compuesto? La comunicación, la relación, la organización, la jerarquía, los arquetipos, en fin. Y todo esto nos da un contexto para que precisamente el cliente
lo trabaje en la cuestión de la psicoterapia, en su proceso terapéutico de sanación. Pues venimos entonces siguiendo la línea de evolución, ¿no? Evolucionando a través de que nos vamos haciendo conscientes. Exacto. Más conscientes, adquiriendo también la sabiduría, el legado de los ancestros, pero concientizando. Así es, hacer esta parte, lo visible, y al hacerlo visible, entonces ya lo estamos nombrando. Y al nombrarlo significa que ya estamos cambiando la percepción, y al cambiar la percepción cambia nuestro recuerdo, nuestra memoria, ¿no? Y se genera otro movimiento, y es lo que dice la constelación familiar, se genera un movimiento en el presente, y en el presente aprendes, se adquieren nuevos conocimientos, no en el pasado. Y genera nuevas formas entonces de interactuar ya con las personas. Así es. Bajo una nueva perspectiva en la que hay una comprensión, por eso la empatía, ¿no? De reconocer la dignidad del otro, porque ya comprendo esa forma. ¿Y qué tan conveniente es que si alguien va a constelar, por decir algo, queremos llevar a una hija a constelar algo, y que vemos una conducta que no sabemos cómo resolverla o de dónde surge, y vamos, la llevamos sus padres? Entonces no es tan conveniente porque como tiene que escoger papá y mamá, entonces tendría que escoger a otro de papá y de mamá, aunque vayan los papás y mamás ella elige, porque si no va a ser tendencioso, quiero pensar. Ella elige, puede ser o puede no ser, porque ella es la que elige. O sea, nos podría elegir a los mismos padres y madres. Así es, así es. Sí. Por eso la constelación no se hace así desde mi parte de recomendación, no se hace así al aventón, porque muchas de las personas, y luego con todo el respeto y con todo el amor del mundo por quienes ejercen nada más la constelación, si no se tiene un conocimiento más, que es la psicología, la psicoterapia, es importante porque, por ejemplo, yo cuando estudié la maestría de psicoterapia, llevé un proceso psicoterapéutico también para resolver mis propios asuntos que no eran nada gratos, ¿no? O sea, ni modo, hay que confrontarlos y resolverlos, precisamente para tener esa evolución, esa trascendencia, esa integración de quién soy. Entonces, si se dispara algo en esta constelación, de verdad hay que seguir un proceso psicoterapéutico hasta que se cierre lo que se tenga que cerrar, se termine, se sane lo que se tenga que terminar o sanar. Es fluir. Y es como darle como el seguimiento, ¿no? Porque, a mí la verdad es que nunca me he animado porque no sabía este tipo de procesos, porque en mi pensar estaba, de muchas veces que me han invitado, te hacen que resurjan desde muy, muy, muy adentro de las personas, cosas que pueden aflorar, que te pueden mover emociones, situaciones, fibras sensibles, pensamientos, qué sé yo, conceptos que tenías a lo mejor muy marcados y que ves que son erróneos, etcétera, que te pueden dar una sacudida tremenda. ¿Y quién de manera profesional puede tomar ese paquetote en las manos y darle forma, pues para que no te quedes igual o peor de como llegaste? Pues porque al sacudirte cosas que pueden surgir ahí, que te puedes dar cuenta ahí, ¿quién de manera profesional puede tomar eso en sus manos y guiarte adecuadamente para que canalices? Ese es, honestamente, o era un temor que a mí me surgió, por eso yo nunca le quise entrar, porque voy a quedar más loquito de lo que yo estoy, ¿no? Entonces, qué importante es lo que dices, saber que alguien tenga esa preparación, pues alguna corriente psicológica o qué sé yo, que te pueda guiar, ¿no? Cuando surgen, cuando botan de repente tantas cosas, conocimiento, ¿no? Mental, ¿no? De estas facultades, cómo se trabajan, cómo se manifiestan y cómo se pueden focalizar en atención. Sí, claro. Y fíjate, estamos cerca del Día de Muertos. Hicieron una película en Estados Unidos que se llama Coco, que está mejor hecha que muchas que han hecho aquí, porque pues yo creo que se metieron en una investigación, pero que tiene que ver con constelaciones familiares, con lo que estamos hablando, ¿no? Así es. De este niño que va y busca, ¿qué es el bisabuelo?
era el bisabuelo, ¿no? Y resulta que tenían algo que resolver ahí como familia. Exacto, lo oculto, ¿no? Exactamente. Y tan oculto que hasta rompían la guitarra del muchacho, ¿no? Entonces, hay sentimientos, por ejemplo, Hellinger cita que hay 4 sentimientos, el primario, el secundario, el terciario y el cuartiario. En todos hay el sentimiento del amor, el sentimiento de la alegría. Sin embargo, él estipula que en la primera, el primario, que es precisamente donde el terapeuta interviene. En la segunda está desbordado, entonces el terapeuta no tiene más que dejar que salga ese sentimiento. En el tercero, el sentimiento del representante, ¿no? Y el cuarto es esta parte de lo meto sentimiento que el terapeuta maneja, que es el amor. Pues, hay un par de preguntas, amigo. No sé sí, adelante. Muy interesantes. Una, Carmen nos pregunta. Hola, Carmen. Carmen, nuevamente, gracias. ¿Cómo resolver las lealtades? Y Claudia Alvarado nos dice que si alguien que se quitó la vida, ahí en ese caso, ¿cómo se trabaja? ¿No? Con un suicidio. La cuestión aquí, hay otro término en la cuestión de la sistémico, que es la afinidad. O sea, ¿qué tanto? El sentimiento de identidad. O sea, ya hablamos del sentimiento de pertenencia, que es la finalidad del sistema, ¿sí? Y que la necesidad es lo que mueve al sistema. Pero también está el otro, que es el sentimiento de la identidad. Entonces, conforme yo me identifico con la cuestión, ya puede ser por la situación o por la persona, es como se trabaja, es lo que vota. Entonces, sí puede ser, por ejemplo, esa persona que se quitó la vida, pero ¿con qué me identifico de eso? ¿Por qué me está votando a mí? ¿Por qué está hablándome a mí? No es simple, puede ser el símbolo de la muerte, puede ser el contexto, la situación en la cual se movió ese suicidio, ¿no? Si estamos hablando del suicidio. Puede ser, o sea, hay que ver qué identificación estoy dando y qué simbolización le estoy dando. Tiene para mí. Ajá. Y en el tema de las lealtades. Es lo mismo, porque está dentro de las afinidades, el sentido de identidad, el manejo afectivo, socioafectivo que yo manejo con las personas. Claro. Ahí es la parte socioafectiva, la Por identidad, ejemplo, pero socioafectiva. Lealtades a quedarse solo, no tener pareja, o lealtades a no sé, a ganarte el dinero duramente, ¿no? Puede ser también. Puede ¿no? ser que aquello, por ejemplo, que me dijeron, hay 3 cuestiones que hay que considerar, por eso también son importantes. Lo que yo declaro, lo que yo afirmo, lo que yo decreto. Que parecería lo mismo, pero no. Pero no, hay una gran diferencia. Entonces, y estas 3 cuestiones se manejan desde esta parte afectiva, de identificación. Entonces, las lealtades, las coaliciones, todo eso se da en el rubro de lo que es la comunicación en la parte sistémica. Entonces hay que analizarlo en esa profundidad. Sí, pues estamos llegando al final del programa. Tenemos una sección. Ya que me estaba picando. Ya que está poniendo mejor todavía. Sí, claro. Tenemos una sección donde, pues con una frase que tú gustes, como redondear el tema, lo que es constelaciones familiares, o algo que tú quieras decir aparte, o que quieras dejar como muy claro a la audiencia, te doy un minutito para que lo piensen, mientras les recuerdo que bueno, pues nos pueden encontrar en @sersaberja, así en Facebook está la página. Tenemos ya 85 temas. Este programa es semanal, hablamos de filosofía y de espiritualidad, pero también nos pueden buscar en YouTube como Ser, Saber y Hacer. Ahí ya están los programas editados, ya con ilustraciones, más ilustrativos, donde el tema le dan ese refuerzo, ¿no? Esa consistencia al tema. Nos pueden encontrar también en YouTube. Y bueno, pues decirles que estas temáticas que nosotros vamos proponiendo semana con semana tienen que ver totalmente con el desarrollo de la conciencia, que es finalmente, creo que la importancia sobre el ser y la conciencia. Bueno, pues ya la tienes, ¿verdad? Porque creo que sí. Yo
siempre comentábamos hace un momento sobre esa cuestión de que en todas las consultas médicas, psicológicas, terapéuticas, siempre se pregunta en el presente, ¿qué te trae aquí en este momento? Y en esta cuestión de las constelaciones es eso, que el presente genera, todo movimiento que genera este presente, genera un nuevo presente, una nueva creación. Y por eso somos seres con la capacidad creadora. Si tú te mueves en este presente, generas un nuevo presente. De seguro que será magnífico para todos. Muchas gracias, Pati. Gracias. De verdad te agradecemos. Es un tema muy interesante y sobre todo, que lo tienes muy estudiado, pero también eres licenciada en psicología y tienes sí. ahí varias... Bueno, si tú me permites sí, adelante. hacer un comercial igual. Un comercial. Bueno, yo tengo aquí mi consultorio en la Colonia Roma. Están mis redes sociales en Facebook como Patricia Martínez Acosta. Está también mi página de Cumenes, así tal cual, Cumenes. En el Instagram está como cumenes.psi, o sea, PSI. Y ahí vamos a tener una interacción muy padre. Si ustedes gustan darles un like y un mensajito, si les pareció, que les pareció una pregunta, cualquier cosa que haya quedado pendiente, con gusto se las atenderé, estaré al pendiente de ello. Y también la cuestión de que pues damos la terapia en línea, ahora con esto de la pandemia, esta nueva normalidad, y más bien este nuevo presente, ¿no? Este nuevo presente que estamos gestando como comunidad. Muy bien, amigo. Bien. Pues bueno, yo ahora sí que me deja pensando una cosa, cada persona tenemos una razón muy profunda de ser, ¿no? Y que a veces no entendemos, ¿no? Ni nosotros mismos, mucho menos lo va a entender alguien más. Entonces, me deja pensando que muchas veces, por ejemplo, criticamos a la gente de su forma de ser y no conocemos realmente qué causas tan profundas lo llevaron hasta ese momento presente, ¿no? Entonces ahí pues entrar un poco en la empatía que tanto estuviste hablando, pues porque lo mismo podría estar yo proyectando hacia afuera y creo que aquí más bien lo importante es ir a buscar quién es uno y de dónde surgen, ¿no? De dónde surge mi razón de ser. Claro. Esto puede ser Saber y Hacer, emisión semanal. Muchas gracias. Métanse a la página, denle like. También los invitamos a YouTube. Nos encuentran como Ser, Saber y Hacer. Bonita tarde. Gracias, Pati. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta pronto.